hermanos, a través del apóstol Juan, que este es uno de los apóstoles que siempre prácticamente hablaba con estas palabras tan hermosas, o Dios hablaba a través del apóstol Juan con estas palabras tan hermosas, que a sus hijos que él ha comprado a precio de sangre les llama hijitos míos. Saben que nuestro Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios lleno de compasión, un Dios que siempre está con nosotros, y muchas veces, aunque nosotros le seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Amén. Y esa es la dicha de nosotros. La dicha de un hijo de Dios es que tenemos un Dios lleno de misericordia, lleno de compasión. A las veces que nosotros nos equivocamos, muchas veces, si nuestro Dios fuera diferente, no estuviéramos acá. ¿Cuántas veces nos hemos rebelado contra Él? ¿Cuántas veces nos hemos rebelado contra su palabra? Y Él en su amor, en sus lazos de amor, sigue diciendo, hijitos míos, nosotros somos hijos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. ¿Por qué nosotros somos hijos del Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Por qué? ¿Qué dice Juan capítulo número 1, verso 2? Que fuimos hechos hijos de Dios porque creímos en ¿quién? ¿Cuántos han creído en Cristo? Amén. Entonces dice que porque creímos en el Señor, ahora somos hechos hijos de Dios. Si usted va a Juan capítulo 1, para la gloria de Dios, en el versículo número 12, Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Y Él está con nosotros en esta hora. 1:12 dice la palabra del Señor, para la gloria de Dios. Versículo bastante conocido por todos nosotros. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en el nombre de quién? En el nombre de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Como le confesamos, pero también dice que le creímos. Y todo aquel que le confesó y todo aquel que ha creído en Él, dice que Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Él. Ahora, somos hijos de Dios. Por eso es que el Señor nos llama hijitos. El Señor es tan lindo, hermano, que cuando alguien va a hacer algo en desobediencia a Dios y a su palabra, Dios siempre está allí, hermanos, tocando el corazón. Siempre está hablando de una u otra forma. ¿Por qué? Porque Él no quiere que sus hijos se pierdan. Más bien Él quiere que sus hijos siempre caminemos, hermanos, en la brecha, siguiendo sus caminos y siguiendo la palabra de Él. Amén. Y entonces dice, hijitos míos, estas cosas os escribo. Yo en primer lugar quiero que nosotros analicemos, ¿verdad? Como el estudio de hoy es Cristo nuestro abogado. En primer lugar, la voluntad de Dios es que no pequemos. Esa es la voluntad de Dios. Ya conmigo, la voluntad de Dios, es que no pequemos. Dios quiere que día a día nos guardemos de todo pecado, que nos guardemos de todo mal. ¿Es cierto? Es muy difícil vivir una vida santa, y eso todos nosotros lo sabemos. Sabemos que es difícil vivir una vida santa, pero sí sabemos que se puede crecer, se puede, hermano, mantenerse uno hasta el día de la eternidad, el día de Cristo, el día de su regreso. Y por supuesto, el regreso de Cristo está cerca. Amén. Si el apóstol Juan está diciendo hasta el día de su regreso, nosotros tenemos fe y creemos que Cristo está hoy más que nunca en las puertas. Y por eso tenemos que mantenernos lejos del pecado.
Porque la voluntad de Dios es, hermanos, que el hombre, que el cristiano, que el hijo de él no peque. Pastor, pero es que mire, en la esquina de la casa está el pecado. Puede estar donde esté. Pero nosotros tenemos, hermanos, el Espíritu Santo que está con nosotros para mantenernos, para sobresalir. Por eso es que el apóstol Pablo decía ya en Filipenses capítulo número 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Aún las tentaciones más grandes podemos nosotros, hermanos, desecharlas. Porque tentaciones hay todos los días. Amén. Las tentaciones vendrán. Pero cuando venga la tentación, podemos nosotros gritar a los cuatro vientos, si es posible: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Amén. Él me da la fuerza para huir de lo que es desagradable ante los ojos de Él. Ahora, por eso es que el Señor dice: hijitos míos, mire, lindas criaturas, mis lindos redimidos, mis hijitos amados, ¿saben? Esto os escribo para que no pequéis. Verso 1. Entonces Dios está diciendo: mire, estoy escribiendo que para que ustedes entiendan, hijitos míos, que deben de mantenerse en santidad hasta mi regreso. Cristo viene, hermanos. Y hay que mantenerse siempre equilibrado en las filas del Evangelio. Entonces, Dios quiere que mantengamos una vida santa y que no pequemos. ¿Es difícil? Sí, quizás es difícil, pero sí se puede. Los hombres del ayer huyeron de las tentaciones. Los hombres del ayer pudieron, hermanos, llegar hasta la muerte siguiendo al Señor. Los hombres del ayer se mantuvieron, hermanos, en santidad, huían de las pasiones, y eso es lo que Dios quiere también, que su pueblo nos mantengamos sin pecado, sin pecar. ¿Y qué es pecado, pastor? Todo aquello que va en contra de los mandatos de Dios, eso es pecado. El Señor dijo: no mentiráis, no mientan los unos a los otros. No hay que mentir. El Señor dijo que no haya contienda entre vosotros, pleitos, las contiendas, los pleitos, los agarres dentro del matrimonio, dentro de la familia, dentro de la iglesia. Eso es pecado y hay que desecharlo. Amén. Las contiendas, los pleitos, los celos y todas estas cosas, hermano, que parecen pequeñas raíces de amargura, la falta de perdón. Todo eso daña nuestra vida y nos aleja de Dios, pero todo eso es pecado. Hay muchas cosas que son pecados que nosotros pensamos que no son pecados. El hablar de su hermano, el hablar del pastor es pecado, el hablar de su tío es pecado, el hablar de su mujer cuando nadie lo está, cuando no está su mujer presente, eso es pecado. Esa mujer, me arrepiento de haberme casado con ella, ya casi no me sirve. Estas son cosas que son pecado y a Dios no le agrada. A su nombre. El que usted ande levantando falso testimonio a su hermano, eso es pecado. Amén. Todo eso es pecado. El condenar a otro, eso es pecado. Eso es pecado. ¿De acuerdo? La murmuración, eso es pecado. Todo eso es desagradable ante los ojos de Dios. El no orar, eso es pecado. El no leer la Biblia, eso es pecado. El no venir a los ayunos, eso es pecado. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y ayunar es bueno. Amén, escuchen nomás. Ayunar es bueno. Ayunar es bueno. Orar es bueno. Leer las escrituras es bueno. Todas estas cosas son buenas. Y si sabemos que son buenas y no las hacemos, nos es contado por pecado. De allí todas las demás cosas son pecado, hermano, desagradable ante los ojos de Dios. La fornicación es pecado. El adulterio es pecado. La borrachera es pecado. Ir al de los brujos es pecado. Buscar que le lean la mano, todo eso es pecado. Es que a Dios no me habla, voy a buscar al brujo. Usted está buscando al mismo diablo para que lo lleve al infierno. Sí, todo eso es pecado. Cosas desagradables ante los ojos de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios quiere?
hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Nosotros como hijos de Dios tenemos que guardarnos. Amén. Tenemos que apartarnos del mal. El Señor dice que hay que desechar lo malo y seguir lo bueno. Pero yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuesta hacer lo bueno? Amén. ¿Cuesta hacer lo bueno? Amén. ¿Verdad que cuesta? Amén. Pero tenemos un Dios que nos da la fuerza para poder desechar lo malo. Amén. Y seguir lo bueno. Hacer lo bueno es vivir feliz. Hacer lo malo es vivir amargado, es vivir lejos de Dios. Hacer lo bueno es vivir cerca de Dios. No hay otra cosa más linda que vivir cerca de Dios. Cuando estamos cerca de Dios, ahí la bendición fluye. Cuando estamos cerca de Dios, ahí está el perdón, ahí está la restauración, ahí está la victoria. ¡Aleluya! Dele fuerte ese aplauso. ¡Aleluya! A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, esta es la voluntad de Dios. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, verso 21? Dice la escritura que no todo el que le diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7, 21. No todo el que me diga Señor, no todo aquel que llegue a la iglesia, no todo aquel que se llame hijito, no todo aquel que se llame cristiano, sino dice la Biblia, no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Estos irán al cielo en el día de Cristo. ¿Cuántos quieren irse en el día del rapto? Amén. ¿Cuántos se quieren ir en el día del rapto? Cristo viene muy pronto y la voluntad de Dios es que no pequemos. Tener voluntad, hacer la voluntad de mi Padre, porque no todo el que me diga Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Este entrará al cielo. ¿Y cuál es la voluntad? La voluntad de Dios es no permanecer en santidad y no pecar. Hay diferentes, hermanos, ataques. El pecado destruye. Por eso es que el Señor, hijitos, miren, yo les escribo, oigan atentamente, y les estoy escribiendo esta gran verdad. Les escribo esta gran verdad. No pequen. No pequen. Que no pequéis, que no cometan pecado. Que se guarden. Que vivamos para Él. Que seamos diferentes en este mundo. Que no digan, ahí va aquel que el domingo va a la iglesia ya con una gran Biblia y toda la semana fumando cigarros en el trabajo y echándose su cerveza. Sí. Eso es pecado. Ser mal ejemplo es pecado. Tenemos que ser buenos ejemplos al mundo. Que el mundo sepa. Y por eso que a mí me alegra cuando dicen, oye, que no eres el vago pandillero allá de las calles, el arruinado, el drogadicto. Vaya, digo yo, era. Porque una cosa que era, pues, que me dijeran, ahí va, el que dice que Dios lo ha cambiado y sigue igual. Allí sí está terrible la cosa. Dice, hombre, allí sí está tremendo. Pero cuando dicen era, cosas del pasado. Y las cosas del pasado quedaron sepultadas. Y ahora en Cristo todas son hechas nuevas. El Señor nos ha dado vida y nos ha dado la vida en abundancia. Pero fuerte ese aplauso al Señor. El escándalo nuestro en esta hora. ¡Gloria a Dios! Y no pequéis. La tentación es grande, pero no pequéis. Andaba con Samuelito ahí buscando algunas cositas por ahí. Y no me venía un moreno a la carrera. Y dije yo, ¿qué quiere este morenito? Y venía con una caja negra en la mano. Y yo pues, venía encima de mí. Es cierto que el ángel de Jehová está conmigo, pero tampoco le voy a dar la espalda si veo que trae algo negro en la mano. Y no es que yo voy a pelear, pero pues, ¿verdad? Nosotros no podemos pelear porque Dios pelea por nosotros. Pero quería ver qué es lo que quería, pues. Y se acerca y abre la caja y un montón de cadenas de oro. Y traía una laira, no sé si conocen ustedes, ¿cómo se llama? Laira es una... Chispero, eso. Un encendedor. Y me dijo, te vendo todo este oro. Me dijo, sacó una cadena, le puso fuego y más brillaba. Puro oro, me dijo. Dije yo, no, la verdad esta es una tentación grande. 100 pesos por todo, me dijo, pero yo vengo de esa vida. Le mete huevo a eso.
Dame 20, me dijo, por esta cadenota, mira, vale como $1000. Mira, te voy a dar $5, voy a comprar pupusas ahí, le digo yo, y te vas con esa caja donde veniste. Sí. Es como los que tienen compañía. Yo sé que no son así. Un ejemplo, los que tienen compañía, los que tienen compañía de electricidad. Y Dios bendiga a los que han comenzado a trabajar así como por su cuenta, ¿verdad? Dios los bendiga, pero la cosa es que alguien viene con herramientas de electricidad de la cara y le dice, y aquel como está empezando dice, bendición de Dios, llegaron con una gran cajota de herramientas para la electricidad. Un ejemplo, te la voy a dar en 100 pesos, toda la gran cajota. En realidad la herramienta vale como 1000 pesos. Desde que alguien me dice, te la voy a dar en $100 y vale $1000, yo digo que hay un gato encerrado. A saber a quién dejó sin herramienta. Mejor me voy comprando nueva, una en una, hasta tener la herramienta que yo quiera. ¿Sí o no? Un ejemplo, lo que ponemos carpeta. Alguien viene con un kicker. Usted no sabe qué es kicker. Es una cosa que una cosa que se pone en la carpeta y se pega con el pie así. Pum, pum, pum. Y un día estaba pegándole a la carpeta, pum, pum, pero fuerte. Y me dijo, alguien, ¿no le duele? Y el hambre, le dije yo. Pero la cosa es, pero alguien viene. Y viene alguien y me dice, mire, te traigo una caja de herramientas. Hay unos staples para hacer gradas que valen $400. Y alguien viene y me dice, le traigo una cajota de herramientas aquí. Solo deme $100. Y yo sé cuánto vale aquello. Yo ligero desconfío. Yo, ¿de dónde viene esto? Voy a comprar algo que a alguien le robaron y luego aquel llorando por aquella herramienta y quizás tenía familia que mantener y por esa herramienta no pudo ir a trabajar. Hay tantas cosas que son pecados y nosotros pensamos que estamos bien. Y mire, yo les voy a decir una cosa, y muchas veces nosotros le llamamos bendición de Dios a cosas que no son, no vienen de Dios. Está como aquel que dice, ay hermano, fíjese que en mi trabajo gano 18 la hora. Entonces viene y dice, pero allá me ofrecen 25 la hora. Lo único que ya no me voy a congregar, pastor. Para ellos no es pecado porque van a dar más dinero, pero sí es pecado porque congregarse es un mandato de Dios. Amén. No lo dijo el pastor, reúnanse, dijo el Señor, porque donde están 2 o 3 congregados, reunidos en mi nombre, en medio de ellos, ahí estoy yo. También dijo, congréguense, no dejen de congregarse como a muchos tienen por costumbre, no hacerlo, viendo los días que ya son días finales. El Señor dijo, ustedes, algunos tienen por costumbre, congréguense. Entonces no es bendición de Dios ir a ganar a 25 la hora, trabajar hasta el sábado, ir a las 9 de la noche y venir y decir, hermano, Dios mío, también es pecado esto, dejar de congregarse es pecado. Aleluya. Un silencio. Va a haber una unción hoy. Claro, el Señor. Uno tiene que esforzarse. Estas son cosas buenas que le ayudan. Mire, cuando uno deja de congregarse, sinceramente, hermano, sinceramente, muy espiritual puede ser usted, pero baja. Baja, hermano. Baja. Y si usted deja una semana sin congregarse, usted baja. Sí, baja. Pero no hay que dejar de congregarse, aunque sea tardecito, véngase. Aunque ya al final, como un viejito que siempre llegaba a la iglesia, llegaba a decir amén, gloria a Dios, pero el viejito decía que con ese amén y ese gloria a Dios, a despedir el culto llegaba, pero con ese amén y ese gloria a Dios, y cuando el pastor decía y el pueblo del Señor dice amén, él decía amén, con eso se fortalecía. Entonces hay cosas que son pecados y creemos que no son pecados. ¿verdad? Tantas cosas en nuestro alrededor. Es pecado. Ver con menosprecio a los demás es un pecado. Todo eso. Pero ¿qué quiere el Señor? Hijito mío, esto lo escribo para que no pequéis. Esto es en primer lugar. Esto lo escribo. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que pequemos. ¿Pero por qué? Porque nosotros sabemos lo que dice Romanos capítulo número 6, verso 21 o verso 23. La paga del pecado es muerte. Sabemos que el pecado va matando. Pero pastor, yo ya tengo como un año andar en pecado, nadie sabe, pero no estoy muerto todavía. Pero espiritualmente usted ya parece calavera.
Sí, no, de verdad. ¿Por qué? Porque si alguien anda en pecado, no es que se muere en el tiempo de la ley. Así como Zafira, ¿y quién más? ¿El marido cómo se llamaba? Ananías y Zafira, en el mismo ratito que pecaron, se murieron. No, un solo veloriano diéramos aquí, una sola. Pero qué bueno es Dios, que apareció el Señor Dios Todopoderoso, y la palabra dice que la dádiva de Dios es para vida eterna, y esta dádiva es el regalo que vino del cielo. Jesucristo el Señor, el Dios Todopoderoso. Fuerte ese aplauso. Él te bendice, Él te restaura, Él te da la fuerza para que no te quedes. En su nombre. Y conmigo, Señor, dame fuerza. Señor, dame fuerza para no pecar. para no pecar. Saben, hermano, mi oración en la mañana, me levanto y le digo, Señor, líbrame de no pecar contra ti. Líbrame, Señor, oh Dios, de todo pecado y de todo mal. Esas son mis oraciones. Porque no hay otra cosa más terrible. Si el Señor aconseja a este pueblo y aconsejó, hermanos, a través del apóstol Juan, hijitos míos, esto os escribo porque no pequéis, es porque la condición del pecado es terrible, hermano. La condición del pecado es terrible. En segundo lugar, podemos analizar las terribles o lo terrible que es el pecado. ¿Usted cree que el pecado es terrible, hermano? Fíjense que es tan terrible que Dios nos provee un abogado. Porque en realidad, hermano, si nosotros leemos las Escrituras desde el Antiguo Testamento, la Biblia llamaba que no había ni siquiera un justo, no había quien hiciera lo bueno, no había ni siquiera uno, dice la Escritura desde el Antiguo Testamento. Y si nos pasamos al Nuevo Testamento, capítulo 3 de Romanos, también dice que no hay ni siquiera uno justo, no hay quien haga lo bueno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es tan terrible que hubo la necesidad de que alguien viniera, aleluya, a interceder, a cargar sobre él en el madero nuestros pecados. El pecado no es cualquier cosa, el pecado destruye, el pecado mata. De tal manera que en Efesios capítulo 2, verso 1, la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y nadie podía libertarnos, nadie podía sacarnos de esa muerte en la que estábamos. Pero como dice el escritor a los Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero apareció Jesús, el Señor, el abogado verdadero. Apareció Cristo para darnos vida y vida en abundancia. Cristo nos ha perdonado, Cristo nos ha dado vida y vida eterna. Alabado sea el Señor en esta hora. A su nombre. Es terrible la condición, hermano, es terrible. Por eso Dios dice, hermanos, que no pequéis, no pequéis, no. Si hay una oración que tenemos que hacer continua, es hermano, Señor, líbrame del pecado. Gloria a Dios. Todos los días, every day, todos los días, líbrame del pecado. Dicen que los pastores no son atacados, pero les tengo una noticia a todos aquellos que quieran ser pastores. Somos atacados, hermanos, somos atacados terriblemente. De todas formas, ustedes toditos los cristianos somos atacados también. ¿Sí o no? Somos atacados. Ahora, el Señor dice, por eso no quiero que pequen, porque la condición del pecado es tan tremenda que Dios tuvo que enviar a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Ahora, estábamos muertos, ahora tenemos vida. ¿Es gracias a quién? Es gracias a Cristo. Es gracias al Señor. Porque Él dice, hijito mío, esto se escribe para que no pequéis. Pero si alguno ha cometido pecado, esto tiene lo que es segundo. Es cierto, yo estoy de acuerdo que no somos perfectos. Pero tampoco me aferro a decir no soy perfecto para hacer pecado en contra de Dios. Porque hay muchos que dicen yo no soy perfecto. Sí, no somos perfectos, pero somos llamados a ir escalando peldaños día a día.
Hemos sido llamados a seguir las pisadas de Cristo, a su nombre. Por eso es que el Señor dijo, cuando hay muchos cristianos de acá que hermano, solo se andan fijando en los demás, que miren, anda todo mal, que el pastor mire y hablando puras locuras. Mire, dijo el Señor, ¿saben qué? Para que no pequen, ustedes pongan la mirada en el blanco perfecto. La mirada debe estar en Cristo. Cristo es perfecto, Él es santo, Él es 3 veces santo, Él no pecó, Él tomó nuestros pecados, Él no es culpable, Él tomó mi culpabilidad en la cruz del Calvario. Fuerte ese aplauso, gloria a Dios, alabado sea el Señor de esta hora. Y su nombre, Él es 3 veces santo, a Él sea la gloria, hermano. Entonces hubo la necesidad de enviar el ser más grande en el cielo, el Hijo de Dios. Y eso es lo que dice, usted conoce el versículo, capítulo 3 de Juan, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso dice el versículo número 2 también, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire, hermano, el único que puede interceder por nosotros se llama Jesús. Amén. ¿Alguna vez usted ha pecado contra Dios? ¿Alguna vez le ha fallado usted a Dios? Amén. Amén. ¿Cómo se ha sentido? Mal, ¿Cómo se ha sentido? mal. Miserable. ¿Cómo se sentía David en el capítulo 52 o 32 del Salmo? Sentía que sus huesos se envejecieron. Amén. Pero cuando, hermanos, el Dios del cielo le perdona, dijo el salmista, hermano, bienaventurado, 3 veces dichoso, aquel cuyos pecados le han sido perdonados. Y gracias al Señor, nosotros nos arrepentimos y venimos delante de Dios confesando nuestros pecados. Y Él nos perdonó, nuestros pecados han sido perdonados. Denle gloria a Dios, han sido perdonados. Aplicados en lo profundo del mar. Alabado sea Jesús en esta hora. Y por eso, hermano, me gusta esa alabanza. Dice, libre, ¡ay, yo soy libre! Aleluya. Las cadenas del pecado han sido rotas a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, el mandato es a no pecar. ¿Por qué? Porque el pecado es terrible. Hubo la necesidad de que Dios enviara a su Hijo porque el pecado es terrible. Pero la otra noticia es que si es terrible y has pecado, la noticia es que hay alguien que puede perdonarte. Amén. Hay alguien que te ama. Hay alguien que te dice, hijito mío, has pecado. Tienes un abogado. Hijita mía, has pecado. Tienes un abogado. Pero es que todos me desprecian, el pastor Contreras, nadie me quiere, todos me juzgan, pero hay uno que está con los brazos abiertos para perdonar tus pecados. Amén. Es que todos me tienen de menos, pastor. Todos me ven con ojos de desprecio. Todos me aborrecen. Todos me odian. Todos me desprecian. Nadie me quiere porque pequé, pastor. Me siento miserable. Te puedes sentir miserable o te pueden hacer de menos. Pero el Dios a quien yo predico, Él es el Dios que aboga por tu vida. Y si hoy te arrepientes de tu pecado, Él es justo y fiel para perdonar todos tus pecados. Fuerte Cristo. A su nombre. ¿De qué? Ok, pecaste. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirse. ¿Qué dijo? Si alguien pecó, ¿qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirnos. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Diga conmigo, reconoció su pecado. Y eso es lo que cuesta hacer.
nosotros los hombres, incluyendo las hermanas, las mujeres, somos cosas serias. Mire, yo les voy a decir, hay gente que se va de la iglesia diciendo que ahí los hermanos son sinvergüenzas, son pecadores, comenzando del pastor, y hablan un montón de cosas que no son ciertas, y un montón de situaciones, pero nunca dicen: yo fui cobarde, que pequé, y por esto me fui de la iglesia. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Aleluya. No he oído a alguien que: pastor, allá está un hermano que se fue de la iglesia, y viera, estaba diciendo que se fue porque él fue sinvergüenza, porque él nunca se afirmó, porque él es el que estaba pecando dentro de la iglesia, y él dice que se fue para no estar estorbando la obra más. Nunca me han dado una noticia así. Todas las noticias que me dan, no hay amor en esa iglesia. Todos son hipócritas. El pastor ahí se codea nomás con los más grandes. Y aquí nadie es más grande, ni yo. El grande aquí es el Dios aquí en nosotros. Es el Dios que fue al Gólgota y derramó su sangre. El fuerte se aplausa al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A su nombre. No hay por qué, porque nadie reconoce su pecado. ¿Sabe quién es el único que reconoce su pecado? El que se arrepiente. Sí, ahí no, hermano. Mire, si usted ve a la gente, todos son culpables, menos él. Menos él. Y saben, le voy a decir algo: los problemas de nuestra desgracia somos nosotros mismos. Somos demás, hermanos, no somos demás, no los engañamos. Nadie tiene la culpa de su desgracia. Si usted vive en pecado, está en pecado, o vive en desgracia, usted es el que se la ha buscado. Así es. Hermano, mire, me desanimé porque toda la gente habla mal de mí. ¿Qué me interesa a mí lo que la gente hable de mí? Lo único que a mí me interesa es vivir agradando al Señor. Lo único que a mí me interesa es tener de mi lado al Dios del cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Y está en medio nuestro, y está abogando por nosotros. Gloria a Dios, El pecado aleluya. es tan terrible, dije, primero, el Señor dice: no peques, manténgase así. Segundo, es tan terrible el pecado que el padre tuvo necesidad de enviar a su hijo como abogado. Ahora nosotros, dice el apóstol Juan 1:9, que si venimos delante de Él y confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar todos nuestros pecados y rebeliones. Por eso dice entonces: si alguno ha cometido abogado, en la parte B del versículo número 1, abogado tenéis para con el Padre. Hay un abogado, hermano. Si usted ha pecado y el diablo lo tiene ahí, que ya no tiene el perdón, que eres un desgraciado, como dice aquella señorita por allá, viene el desgraciado, y el diablo le ha metido esa que eres una desgraciada, que ya no vale nada, que el Señor reprenda al diablo, que sepa el diablo que usted fue comprado a precio de sangre, y que hay alguien que intercede por usted, y ese que intercede es el abogado de abogados, Cristo el Señor, Cristo el Señor, el que perdona, el que da vida. Alabado sea Jesús. Amén. Hay un abogado que me defiende. Pero aquí está otro. Que sí hay un abogado. Y que si vienes humillado y reconoces, como decíamos hace un momentito, reconoces tu pecado, Él es justo y fiel. Y lo confiesan, Él es justo y fiel. Pero aquí hay un problema. ¿Y cuál será el problema? Que hay muchos cristianos que no maduran. Y esta sería la tercera verdad. Dios nos manda a que vayamos en un camino, que día a día vayamos madurando nuestra vida cristiana. Amén. Cuando hablo de madurez,
Estoy hablando que el Señor nos está diciendo, hermano amado, que día a día nos vayamos pareciendo más a Él. Gloria a Dios. En todos los aspectos. En todos los aspectos. Tenemos que parecernos con Él. A su nombre. Gloria. Y un día vamos a llegar a la estatura del varón perfecto. No es que lo vamos a sobrepasar, sino que Él nos ha dado la oportunidad de llegar a ser como el varón perfecto. Y el varón perfecto es Cristo. El varón perfecto es Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando alguien viene y sabe que hay un abogado, aquí hay un problema. Muchos no crecen. ¿Por qué? Que tienen ese abogado siempre. Y si Cristo es abogado real, que intercede por ti, que puede perdonar tus pecados. Él dice que está intercediendo a la diestra del Padre, está intercediendo por nuestros pecados, hermanos. Si pecamos, Él intercede por nosotros, pero hay un problema. Que hay mucha gente inmadura que no ha entendido que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted siembra, eso va a cosechar. Nosotros somos llamados a crecer, a madurar en la vida cristiana. ¿Qué es lo que pasa? Bien se sabe en el capítulo 2 de Primera de Juan, verso 1. Abogado tengo para con el Padre. Pero no ha leído la otra parte que dice, hijito, esto os escribo para que no pequéis, para que se guarden. Para que crezcan, para que maduren. Para que vayan día a día creciendo como la luz de la aurora. Sí, en avanzada. Porque Dios quiere un pueblo lleno del Espíritu Santo. Un pueblo lleno de santidad. Pero ¿cuál es el pueblo que está inmaduro? Es aquel, o aquel cristiano inmaduro. Es aquel que como tiene un abogado pecó hoy, Señor. Me tocó el mensaje, Señor. Perdón, Padre. En el nombre de Jesús. Y Dios lo perdona. Dios lo perdona. Dios lo perdona. Pero el problema es que como es inmaduro, otro día llega y ve la tentación de nuevo y la vuelve a agarrar. Y que lo que pasa, el inmaduro le echa la culpa a medio mundo. Pequé porque la vieja me vino a buscar a la casa y dije, que se vaya. Pequé porque me vino a buscar a la casa. Me echélo de la casa, que se vaya. Sí. Entonces, por eso pequé, inmaduro. Pequé porque el diablo siempre me pone en la tentación. ¿Qué diablo más malo? ¿Qué diablo más malo? ¿Y quién no sabe que el diablo es malo? ¿Quién no sabe que él es malo? Pero muchas veces ni el diablo es. Muchas veces ni el diablo es. Muchas veces somos nosotros mismos. Sí, que el Señor reprenda a Satanás. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que maduremos. Ahora, si yo dije, vaya, fallé el Señor. Pecó usted contra Dios. Vino al altar, le pidió perdón. Y dijo, Señor, levántame de esta condición. Viene Dios, lo perdona, lo restaura. Tendrá sus consecuencias, sí. Las consecuencias vendrán porque vienen. Las consecuencias siempre vienen. Pero el perdón siempre viene. Porque Dios es clemente y misericordioso. Es Jehová lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Y el problema está aquí. Si alguien pecó y se arrepiente y otro día sigue igual. Y allá le caló el mensaje a los 4 meses y ya anda peor que cuando se reconcilió. Se viene y reconcilia de nuevo. Y a los 2 meses de nuevo anda peor. A saber si usted será hijo de Dios. Santo. Sí, porque hay gente que peca y le da lo mismo. Entran a la iglesia con el pecho parado así, WhatsApp. ¿Y qué? ¿Por qué me puede decir algo a mí? Nadie le puede decir nada, que sea hijo o hija de Dios, solo Dios sabe.
Pero ¿qué es lo que pasa, hermano? ¿Qué es lo que pasa? Les voy a decir algo. Es algo glorioso lo que Dios quiere decirnos hoy. ¿Sabe qué? Tenemos un Dios lleno de misericordia. Pero el Dios quiere que nosotros maduremos en nuestra vida cristiana. Que no seamos los mismos de ayer. Que vayamos, hermanos, creciendo en la vida cristiana. Que vayamos madurando. Que vayamos alcanzando, hermano, un nivel glorioso espiritual. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo? Madurar. Ahora, si pequé, Señor, ayúdame, perdóname, porque no quiero volver a fallarte. Quiero seguirte hasta el día de tu regreso. Madurar en la vida cristiana. Dios quiere que día a día vayamos madurando. ¿Qué dice el versículo número 3? Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido o le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Alguien que me diga a mí, soy hijo de Dios, yo lo conozco, pero si no guarda los mandamientos, no le ha conocido. Y por eso es que día a día uno tiene que, no había leído otra parte, mira. ¿Y qué parte? Mira, qué bonito. Fíjese que uno está leyendo pasajes bíblicos hasta ganas de llorar, no ganas, llora uno. Hay a veces que hay áreas que uno descuida, hermano. Vaya, nosotros como predicadores, hay varias áreas que podemos descuidar y que son pecados. El enseñarle al pueblo a orar y nosotros no estamos orando, eso es pecado. El gritar del púlpito que hay que leer la Biblia y nosotros no la leemos. Ya a veces estoy preparando mensajes así, no es que no lea la Biblia, pero a veces uno baja. No es que ande pecado uno, sino que baja. Y entonces, y ahora tengo que predicar que hay que escudriñar las escrituras, porque en ellas hay palabras de vida eterna y que la palabra de Dios es la que alumbra, etc. Y uno comienza a ser quebrantado. Qué lindo es ser hijo de Dios, ser quebrantado por la palabra. Ay, ¿cuál es el problema entonces? Porque hay gente que peca y peca y nunca cambia. ¿Sabe qué dice también el mismo apóstol Juan? Que el que practica el pecado, aunque se oiga fuerte, pero así es, el que practica el pecado es hijo del diablo. Pero hay que practicar el pecado. Es vivir siempre haciendo lo malo. Fíjese que un hermano por ahí, no de aquí en la iglesia, que no voltea a ver usted para este lado, un hermano me dice, no, pero tomar no es malo. ¿Tomar qué? Tomar agua no es malo. Tomar cerveza, me dijo. Tomar tequila. El apóstol Pablo le dio a Timoteo, chacho, trago, dice que le dijo. Como el hombre que más horrible. Sí. Hombre, eso no era que le echaron un trago, eso era dándole medicina para un fuerte dolor en el estómago que padecía Timoteo. Sí. Entonces, nosotros no tenemos que, no, que tremendo es que hay gente que usa la Biblia para hacer sus hechorías. Y en lugar de crecer van para atrás como el cangrejo. A ver, cuando el cangrejo uno lo quiere agarrar para hacer sopa, se pone atrás dos tenazas y va para atrás. Hacer cristianos, así habían cristianos en la palabra viva, pero que de hoy adelante no vamos a ir como el cangrejo, sino que vamos a ir avanzar hasta el regreso de Cristo. Bendito sea, fuerte y aplauso, Cristo vive. Una pequeña, mantengámonos en santidad, porque sin santidad nadie le verá. Bendito sea el Señor. Entonces, madre. Sí, no sea ese viejón malcriado, hombre, ya deje de ser tan enojado, hombre. Bájeme. Bajémosle. Que el Señor nos ayude siempre. Y entonces, ¿quién es nuestro abogado? Jesucristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios, pues? ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Que no pequemos. Sí, no pecar. Vivir en santidad. Y a veces, porque usted anda ahí medio descuidado y ¡pum! El porrazo. Reconoce su pecado. Amén.
Pero el que practica el pecado es aquel que... Un ejemplo, a los mujeriegos le llaman de diferentes maneras. Don aquí, don allá, los mujeriegos. Los que eran mujeriegos. Pero ¿sabe qué? Si Cristo nos ha perdonado, si Él ha limpiado nuestros pecados, son cosas del pasado. ¿Será que cada uno de nosotros tenemos luchas personales? Amén. Pero tenemos un abogado que nos ayuda siempre. Tenemos un abogado que intercede por nosotros. Y cuando yo ya no puedo, Él está para levantarme, para restaurarme, para llevarme al otro lado, para subirme a la cima, para ver su gloria. Hoy es la tarde, la noche que ha hecho el Señor para perdonar, para restaurar, para llevarte a cosas grandes. Dice el Señor, no pequéis porque es peligroso. Y es tan peligroso que es el pecado que envió a su Hijo. Y gracias a Jesús, el eterno Hijo de Dios, hoy podemos entrar al lugar santísimo porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado, de todo pecado, de todo pecado. Gracias a Jesús tenemos un camino. Gracias a Jesús tenemos una puerta. Gracias a Jesús tenemos un Dios que intercede por nosotros. Y Él está intercediéndose. Aleluya. Hermanos, ya no seamos niños espirituales. Ya no seamos niños con pañales. Ya no seamos niños, hermanos inmaduros. Crezcamos. Amén. Crezcamos. Seamos más fuertes, seamos más fuertes. Ay, estoy emprobado. Estoy hecho leña. Y hoy que estoy en prueba, los hermanos, me voy a decir, afírmese. Deje de andar con niñez allá. Es tiempo de macizarse. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de seguir al abogado de abogados. Es tiempo de seguir siguiendo al blanco perfecto que es Cristo el Señor. A Él sea la gloria. Abogado tenéis para con el Padre. Jesucristo es justo. Tan terrible la condición del pecado que solo Jesús puede perdonar. Amén. Ni María, ni Walter Contreras, ni ningún hombre de esta tierra puede perdonar el pecado del hombre. Solamente Jesús. Pero ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer? Se llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Humillación. Alabado sea el Señor y confesar su pecado. Y el Señor lo perdonará. Pastor, fíjese que por allí estoy casi cayendo en las garras del pecado. Ya ando cerquita, pastor. Viera que anda ahí un gavilanote que viera que no me deje en paz, pastor. ¡Repréndalo! ¡Échelo fuera! Porque el Señor nos ha dado poder, nos ha dado potestad, nos ha dado el poder, hermanos, para huir de todo pecado, para huir de la tentación. Él nos ha hecho libres. El Espíritu Santo está con nosotros. Él está con nosotros para vencer el pecado. Fuerte este aplauso, santificándonos. El día de la eternidad está junto a ti. Y el Señor está Cristo viene. Eso de pecado y veremos al Señor muy pronto. Póngase de pie, por favor. Gloria y honra.